Algo importante que tenemos que tomar en cuenta en la discusión que subsigue es la variable del flujo volumétrico y saber cuándo esta variable es fija y cuándo es variable, o también cuándo tenemos flujo volumétrico en un sistema reactivo y cuándo no lo tenemos. Entonces, para discutir sobre esta parte, lo que tenemos que hacer es primero saber de que existen dos tipos de sistemas reactivos. Tenemos los reactores en forma de lotes, tandas o reactores batch, que les llamamos, y tenemos los reactores también de flujo, ujú, donde están el CSTR, el PFR, el PBR y algunos otros. Ok, bien, entonces algo importante. Cuando nosotros tenemos un reactor batch, en el reactor batch realmente nosotros no tenemos un flujo. Los materiales se cargan al inicio. Los materiales se cargan al inicio dentro del reactor. No importa si estamos hablando de un reactor batch líquido o si más bien estamos hablando de un reactor batch eh, gaseoso, en el cual habría agitación, pero las moléculas estarían llenando todo el espacio del reactor. No importa si es gaseoso o líquido, simplemente no hay flujo. ¿Mm? No hay flujo. Entonces, realmente lo que conocemos como flujo volumétrico eh, sería igual a cero. Ujú. Más bien, cuando estamos en el reactor batch, nosotros de lo que hablamos es de el volumen del tanque. Ujú. Del volumen del tanque. Entonces, eh, suponiendo que el tanque tiene las fronteras fijas y que no son móviles, uno diría que el volumen del reactor al final es igual al volumen inicial. Ujú. Además, en este caso, por ejemplo, de las reacciones en fase líquida, los cambios en la densidad realmente son pequeños. Por lo tanto, aunque haya reacción y las especies nuevas tengan una densidad diferente a la densidad de las especies iniciales, ese cambio en la densidad que provocaría realmente un cambio en el volumen es prácticamente despreciable. ¿Sí? Valga decir también, ya que estamos tocando este tema, que cuando nosotros decimos volumen en el reactor batch, no nos referimos al volumen total de el recipiente, sino que nos referimos a el volumen ocupado por el líquido, ¿sí? Entonces, cuando estamos diseñando el reactor batch, lo que estamos diseñando es qué volumen de el líquido va a haber dentro del tanque. Entonces, los reactores normalmente tienen un pequeño espacio acá arriba sin ocupar. Entonces, para efectos del diseño estructural, sí tiene que existir este espacio que hemos coloreado en celeste, pero realmente el volumen al que nos referimos cuando lo ingresamos en la ecuación de diseño es al volumen o al nivel o a la altura a la que está el líquido eh, que forma parte de los reactivos y de los productos.
Igualmente, si fuese en fase gas, el volumen al final sería igual al volumen al inicio, no importa que sea gaseoso, ¿verdad? En este caso, pues claro que si el reactor, el límite del reactor llegaba hasta aquí, aquí sí el volumen estructural del reactor va a ser igual al volumen que ocupan los reactivos y los productos, puesto que los gases, sabemos, tienden a ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Esa sería tal vez una particularidad que tendríamos de diferencia entre batch líquido y batch gaseoso. Pero el término o el propósito de lo que queremos resaltar aquí es que no tendríamos flujo volumétrico, ¿sí? O afectación de las concentraciones debido a variación en el volumen del reactor, ya que los reactores batch tendrán un volumen fijo. Por otro lado, tenemos los reactores de flujo. Y cuando tenemos reactores de flujo, tenemos también dos posibilidades. Una es de que sea un reactor de flujo en el cual la fase de la reacción es líquida. Y por lo mismo que ya comentamos antes aquí, en el reactor batch líquido, la diferencia en las densidades de los líquidos prácticamente es despreciable. Es despreciable. Por eso nosotros vamos a decir que si estamos en un reactor de flujo, pero la reacción que se está llevando a cabo es en fase líquida, el flujo volumétrico sí va a haber, ¿verdad? Porque si hay entradas y salidas en reactor de flujo, pero el flujo volumétrico de salida va a ser igual al flujo volumétrico inicial. ¿Ok? Podemos hacer esa suposición con gran precisión, sin introducir un error que nos vaya a causar alguna dificultad en el diseño. Pero el tema está cuando yo tengo un reactor que es de flujo, pero que se lleva a cabo en fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos eso, ya ahí el flujo volumétrico de salida no necesariamente va a ser igual, podría ser, pero no necesariamente va a ser igual al flujo volumétrico de alimentación. Entonces el doctor Fogler en su capítulo nos expresa algunas definiciones y algunas formas en cómo se deduce la expresión para el flujo volumétrico de salida. Y para no ahondar en explicar cómo él lo deduce, simplemente vamos a poner aquí cuál es la expresión final a la que él llega. Resulta entonces que el flujo volumétrico de salida puede ser expresado de la siguiente forma. Se toma el flujo volumétrico de entrada y se va a multiplicar por un factor que va a ser 1 más epsilon x. ¿Ok? Epsilon es la variable estequiométrica que ya presentamos antes. Si recordamos epsilon, recordemos que es la fracción molar del reactivo limitante a la entrada multiplicado por delta. Y siendo todavía más explícito, sería la fracción molar del reactivo limitante a la entrada por la sumatoria de las coordenadas de reacción. Y X viene siendo la conversión alcanzada. Entonces veamos que en esta primera parte vemos que el flujo volumétrico depende de cuál va a ser la conversión. Si la conversión es mayor o menor, el flujo va a afectarse. Además de eso, vemos que dependemos de, si vemos las coordenadas de reacción, la suma de las coordenadas de reacción para una reacción, eso va a ser fijo, ¿verdad? Va a ser fijo la suma
esa sumatoria porque la reacción solo tiene una forma de equilibrarse, unos coeficientes que permiten equilibrarlo. Pero entonces lo que podría ser variable es qué cantidad de reactivo limitante uno está alimentando. Eso sí podría afectar el flujo volumétrico de salida. El otro factor que está afectando el flujo volumétrico es si hay entrada, si con respecto a la entrada hay caída de presión o no. Porque entonces resulta que también habría que multiplicarla por un cociente que relacione la presión a la entrada y la presión a la salida. Y por último, el flujo volumétrico también sería función de la temperatura. Si hay cambios de temperatura, aquí T sería la temperatura final, mientras que T0 sería la temperatura al inicio. Si hay cambios de temperatura, entonces el flujo volumétrico también podría verse afectado. Así que vemos que el flujo volumétrico sería función del flujo volumétrico al inicio, de la conversión y de realmente el cambio que hay en los moles y la fracción molar de reactivo limitante al inicio. Es factor también, el factor de presión o caída de presión o cambio de temperatura haría que nosotros tengamos un flujo volumétrico diferente al inicio y a la entrada. ¿En qué forma se pueden encontrar simplificaciones para esta expresión? Bueno, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestra operación va a ser isotérmica, ¿qué significaría que la operación sea isotérmica? Que entonces el factor de temperatura final y temperatura inicial nos daría 1. Así que por lo tanto se cancelaría y no afectaría el flujo volumétrico. ¿Qué otra suposición podríamos tener? Bueno, si resultara que nosotros en nuestro reactor no tenemos caída de presión, o sea, la presión de entrada y de salida es la misma, o se puede simplificar y decir que aproximadamente es la misma, diríamos entonces que este factor también se podría simplificar. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran que aparte de ser isobárico, es isotérmico el proceso, pues estos dos factores se estarían eliminando. Y mucho de los diseños iniciales que vamos a tener a lo largo del libro se refieren a tener esas simplificaciones sin caída de presión e isotérmico. Así que en ese caso, el flujo volumétrico solamente sería función de la conversión y de el cambio en los moles. Si nosotros vemos el factor epsilon, que es el factor del cambio de los moles, como dijimos, esta forma de calcularlo, si revisamos si hubiera alguna forma en que esto se pudiera hacer cero, en realidad y a cero no puede ser cero. O sea, yo no puedo tener que la fracción molar a la entrada del reactor del reactivo limitante sea cero. Sería ilógico, porque entonces no se llevaría a cabo la reacción. Así que y a cero nunca puede ser cero. Entonces, ¿en qué modo epsilon podría sí volverse cero? Si la sumatoria de las coordenadas de reacción da cero. Eso sí es posible que pudiera ocurrir en una reacción específica. Si esto sucede, este factor sería igual a cero, y si epsilon es cero, pues la conversión ya no tendría efecto sobre el flujo volumétrico. Así que en ese caso, el flujo volumétrico de salida y de entrada sería igual. Entonces, repasando, el flujo volumétrico de salida
se calcula mediante esta expresión. Si la reacción es isotérmica, este factor queda eliminado. Si no hay caída de presión en el reactor, este factor queda eliminado. Y si la sumatoria de las coordenadas de reacción fuese cero, el flujo volumétrico no sería función de la conversión. Por lo tanto, esas serían las simplificaciones posibles para nuestros casos. Entonces tenemos que tener presente si vamos a tener variación o no del flujo volumétrico. Como dijimos antes, en batch no tenemos flujo, por lo tanto no nos preocupamos de que las concentraciones vayan a cambiar porque cambia el volumen, mientras que en los reactores de flujo, si tenemos líquido, pues no hay cambio, y si tenemos gas, podría que haya cambio, y la forma de averiguarlo sería mediante esta expresión que hemos detallado.